si en un momento determinado tienen que evacuar, pues pum, se ponen el casco, porque claro, el problema de una erupción volcánica es que te empiezan a caer piedras, ya no es que te caigan calientes, es que te caen piedras pues a lo mejor del tamaño de una pelota de golf. Eso te pilla sin casco y te mata, ¿no? Pero con un casco pues a lo mejor no te mata. Quiere decir esto que la única forma que tenemos de defendernos de ciertas cosas es estar preparados para ello. Y antes que estábamos hablando de lo de la escala, bueno, que hemos hablado de lo de los terremotos y las intensidades de los terremotos, ¿no? Se habla mucho de la escala Richter, que es la que todo el mundo maneja. La escala Richter sustituye a una escala que era la escala Mercalli, que bueno, la gente se ríe mucho de ella, pero la escala Mercalli tuvo la osadía, o tuvo por lo menos fue de las primeras escalas que se utilizaron, ¿no? Y ya para dimensionar una cosa de este tipo, ¿no? Pero la escala Richter es una escala muy interesante, porque es una escala que mide la liberación de energía, la cantidad de energía que se libera. Y la liberación de energía está en función de lo intenso que es el terremoto y del tiempo que dura. Y entonces esto quiere decir que un terremoto de escala 9 puede haber durado muy poquito, pero ser tremendamente intenso, o viceversa. Puede ser un terremoto que haya durado mucho, ¿no? Pero con una escala, pero con una intensidad inferior. O sea, es un equilibrio, ¿no? entre lo que dura y lo fuerte que es. ¿De acuerdo? De forma que un terremoto 9, por ejemplo, un Richter 9, que es muchísimo, a lo mejor es un terremoto que no ha sido muy intenso, pero que ha durado mucho, ¿no? Pero también un Richter 9 puede ser un terremoto que ha durado poco, pero tremendamente intenso, ¿no? O sea que es un balance de las dos cosas. Y mide energía liberada, sobre todo energía liberada. De acuerdo, pues vamos a seguir hablando sobre estas cuestiones y además sobre las centrales nucleares tan en los medios de comunicación en estos días y con este debate tan intenso que tenemos en la sociedad, pero será después de la publicidad. Y regresamos para hablar de lo nuclear y de Japón y de todas estas noticias que nos han tenido asustados. También es verdad que vivimos en un mundo donde se nos asusta más que se nos informa, y tenemos un Ateneo Escurialense en el que vamos a dar información y conocimiento. Argentina, 1929, escribe Ernesto Janover lo siguiente: Hiroshima, 280.000 muertos, compañeros, y una muñeca de arcilla los recuerda. Una semana de años los cubren, y a los 280.000 muertos, y otra vendrá, y vendrán otras, pero nunca jamás olvidaremos. Eran las 8:30 en la mañana, un 6 de agosto, y fría era la muerte. La guerra despedía a sus veleros con 280.000 muertos, sorprendidos en la luz de su última mañana. 60 millones procedían esta súbita muerte, y eran pobres, mendigos, claudicantes, señores, obreros y poetas. Resortes de ciudad en la mañana, palanca de las horas venideras, centrífugas del mal, del bien, del hambre, del sol de fiesta, de la noche y luna, rociados de tormentos, de alegrías, de días, segados en la luz de un fogonazo, tronchados por los bárbaros del aire, cortados por los monstruos de Occidente, donde vive Walt Whitman perseguido, donde escapa la vida de Sandino, donde Aguirre convoca a sus hermanos porque le van a matar, su puño en alto. Oh América, de ti partió esta muerte. Aquel pobre muchacho dirigía el rumbo de su avión hacia el oriente. Aquel pobre muchacho pensó en su traje a cuadros, en su corbata a rombos tricolores, en su heladera a plazos, y dejó sus recuerdos para mirar el cielo que se cubrió de sangre, con la sangre de 280.000 muertos. Compañeros, 280.000 murieron, y el muchacho sonrió. Pobre muchacho. Antes recordaban sus muertos con más muertos, y ahora ponen en sus tumbas una muñeca de arcilla. Pero estos 280.000 muñecas desataron sus vidas, y sin amarras poblaron todo el cielo con sus alas. Una gigantesca muñeca de arcilla, donde nació esta muerte aterrando a los vientos,
y un llanto, un rezo, una plegaria por los que vieron cabalgando a la muerte en el aire y de mañana. Mientras tanto, 14 signos dicen: dormid tranquilos, el error no volverá a repetirse. 280.000 muertos, compañeros, y dicen: fue un error, piden disculpas, no volverán a hacerlo. Pero estos 280.000 muertos andan por las calles y golpean las puertas de los pueblos y gritan y lloran y claman: defendednos, defended nuestros hijos, nuestras casas, defended el cielo que veíamos, el aire a que aspirábamos, la paz, esa paz a la que ya no llegábamos. Fue el 6 de agosto en la mañana y 280.000 muertos rebasaron la esclusa de los cielos. 280.000 muertos componen 280.000 lamentos. 280.000 muertos. 280.000 muertos. El Japón, aquel lejano archipiélago, despertó a nuestros ojos como un huracanado piélago de muertos. El Japón, aquella angustia vieja por nadie conocida, nos descubrió su vida con sus muertos. El Japón, solo un grupo de tojos, fetiches y asesinos, nos descubrió su pueblo con sus muertos. Y ahora dicen: fue un error, piden disculpas, no volverán a hacerlo. Que recuerden los pueblos de la tierra, que recuerde París, que sus calles transitadas por mis sueños no vean la muerte. Recuerda Roma, que tus siglos, tuteándose en la gloria, no vean la muerte. Recuerden Pakistán, Malasia y Bombay, que vuestros nombres, aún cubiertos en mis ojos por leyendas, no vean la muerte. Recuerda Londres, que tus plazas, cuidadas por leones salvados por la guerra, no vean la muerte. Recuerda Stalingrado, que el amor por ti salvado no vea la muerte. Recuerden Oslo, Sofía, México y Río, que vuestros niños, tomados en las rondas, no vean la muerte. Recuerden Madagascar, Santiago, Pekín, Buenos Aires, que vuestros ojos mezclados en la espera no vean la muerte. Recuerda Madrid, recuerda porque todos te recuerdan. Y tú, mi Córdoba, recuerda que no quiero que veas la muerte. Recuerden todos, tú, madre mía, que crees en tu hijo, y tú, mi hermano enamorado, y tú, amigo de mis venas, y tú, compañero, que nunca he traicionado. Recuerden, recuerden, fue en Hiroshima, un 6 de agosto de hace 7 años, y 280.000 muertos por el aire de su última mañana rebasaron la esclusa de los cielos con sus alas. De actualidad, a pesar de tener casi 80 años este poema, y ahora vamos a pasar a conversar sobre las centrales nucleares. Sí. ¿Por qué se han estropeado las centrales nucleares? Pues las centrales nucleares se han estropeado primero porque han estado sometidas a una situación bastante extrema, ¿no? Por otro lado, es una situación que se podía dar, ¿no? Pero sobre todo porque se les ha cortado la refrigeración. Ese es el problema. Una central nuclear es un sitio en el que se están llevando a cabo una serie de reacciones que desprenden unas cantidades brutales de calor. Uh-huh. Para que todos sepamos más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? La energía nuclear no es la energía directamente extraída del material radioactivo, porque eso sería muy, muy delicado de manejar. Eso produce muchísima radiación y tal. La energía nuclear es, en definitiva, energía eléctrica obtenida a partir del calor que se desprende de esa reacción, ¿no? Quiere decir que materiales radiactivos se descomponen. Al descomponerse desprenden un montón de energía. Parte de esa energía es calor. Y ese es el calor que mueve una turbina de vapor. Esa turbina de vapor mueve una dinamo, por así decirlo, simplificando muchísimo, ¿no? Y esa dinamo produce electricidad. Así es como se produce la electricidad de las centrales. ¿Qué sucede? Que todo esto se lleva a cabo controlando sobre todo la cantidad de calor, porque si no se controla, pues aquello pues puede pasar lo que sucedió, ¿no? En Fukushima. Y la única forma de controlarla es refrigerarla.
¿no? Estarla sometiendo constantemente a una refrigeración muy controlada. Si esta refrigeración no funciona, pues entonces toda esa energía se acumula en el interior y empezamos a tener problemas como los que se han tenido. Hablaban del núcleo. Esto es. ¿Qué diferencia hay entre el núcleo y otras partes? Y siendo en el núcleo es más grave. Sí. El núcleo de la central, cuando se habla de energía nuclear, no nos referimos a este núcleo del que vamos a hablar ahora, nos referimos al núcleo de los átomos, que es donde está concentrada una cantidad brutal de energía. Para que nos hagamos una idea, la energía eléctrica es la energía que se produce cuando se mueven los electrones, que es lo que son pequeñas partículas que rodean al átomo. Entonces, con lo que nos estamos iluminando por las noches y con lo que estamos encendiendo el ordenador, eso es energía simplemente del movimiento de los electrones. Si ya pasamos a mover las partículas del átomo, las cantidades de energía que se liberan son brutales, ¿no? Y se liberan muchos tipos de energía. Una de ellas es justamente la energía calórica, esta de la que estamos hablando, ¿no? Y eso es... Perdona, ¿qué me habéis preguntado? ¿Se me ha ido la olla? El núcleo. Esto es el núcleo. Ese es el núcleo del que estábamos hablando. Que cuando hablamos del núcleo, no nos referimos a ese núcleo, al núcleo atómico. Nos referimos al núcleo de la central. El núcleo de la central es la esencia de la historia. Es donde se producen todas estas cosas y es lo que tiene que estar refrigerado. Y eso consta de 3 zonas. Consta una vasija, que es donde está metido realmente el material radioactivo. El material radioactivo son unas pastillitas que a nosotros nos recordarían pues, a las pilas de botón, las que usamos para los relojes, ¿no? Tienen más o menos ese tamaño, esas dimensiones. Estas pastillitas de material radioactivo están metidos en unos tubos, que son las vainas. Unos tubos, pues imagínate, un tubo de un centímetro y pico de diámetro. Y estos tubos son muy largos, 4 metros, ¿no? Estos tubos están metidos dentro de la vasija, ¿no? Por así decirlo. La vasija es donde realmente se producen todas estas reacciones. La vasija tiene una forma abovedada, es una cosa que nos recordaría un poquito a una sección de un puro, ¿no? Por así decirlo. Y esto es lo que tiene que estar constantemente refrigerado. Alrededor de esta vasija hay lo que se llama la cámara de protección primaria, que es una cámara de cemento armado muy gruesa, con unas paredes que casi llegan a los 5 metros de hormigón, y es la que acoge a la vasija, por así decirlo. Esta cámara de protección primaria tiene unas piscinas de agua, que es a donde... Bueno, la vasija también se refrigera con agua, ¿no? Y estas cámaras de protección primaria tienen unas piscinas en la parte superior en donde se deja el material que ya ha pasado por la vasija, se le deja ahí para que se enfríe un poquito más, pierda un poquito más de actividad y luego también para que ayude un poquito en la reacción. Es una especie como de reciclar un poquito más el material. Y luego ya por último está la cámara de protección secundaria, que es la que acoge a la vasija, a la cámara de protección primaria, y es simplemente esa ya es simplemente un sistema de protección y de prevención. Esa ya, me parece que los muros, los tabiques son, bueno, tabique por llamarlo de alguna forma, ¿no? Los muros son un poquito más delgados, ya estamos hablando de 2,40 metros, 2,50 metros, ¿no? Uh-huh. Y también de hormigón blindado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Chernóbil no tenía ni cámara de protección primaria, ni cámara de protección secundaria, tenía una chapa encima de la vasija y claro, pues aquello cuando explotó salió todo por los aires, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que Chernóbil era una central nuclear con unos parámetros y con unos cánones de construcción que nadie los hubiese admitido en otros sitios, ¿no? Todas las centrales nucleares del mundo tienen estos grados de protección. Y esto es lo que sería el núcleo, ¿no? Uh-huh. Las 2 cámaras de protección y la vasija central. Uh-huh. Y esto es lo que tiene que estar refrigerado. De acuerdo. ¿Hay seguridad en las centrales nucleares? ¿O no la hay? ¿Esto que ha sucedido sí. Se podía haber previsto? ¿Eran antiguas? ¿No lo eran? No, eran bastante modernas. Y Japón además tiene un problema energético muy serio, porque Japón es un país industrializado, Japón fabrica coches, ¿no? Y el verdadero vampiro de la energía es la industria, ¿no? Nosotros pues procuramos poner bombillas de bajo consumo, consumir en casa, perseguir a nuestros hijos para que no se vayan dejando luces encendidas y cosas de este tipo, pero realmente la gran demanda energética de un país es la industria, ¿no? Fundir acero, hacer coches, es muy caro. Y Japón es un país fuertemente industrializado y tiene un consumo brutal de energía. Entonces, por lo poco, por lo mucho que le va en ello, más bien lo mucho, sus centrales nucleares son bastante buenas y están bastante cuidadas.